Ya estamos al aire. Bienvenidos y bienvenidas todas y todos los que nos van a escuchar ahora o después. No importa, feliz año 2024. Mi nombre es Sonia del Valle. Estoy aquí con Ignacio Alvarado y Jorge Torres en Los Periodistas Viven de Noche, y esta semana, después de las vacaciones decembrinas y todo lo demás, verdaderamente han salido cosas muy interesantes en los medios de comunicación. Y yo voy a empezar con el tema de Notimex, que ya habíamos tratado antes, y dos artículos que publica la que fuera directora de Notimex, San Juana Martínez. Y los publica en La Jornada, y me llama muchísimo la atención que da su versión de los hechos. Quizá durante todo el conflicto de Notimex, escuchamos poco los puntos de vista de Sor Juana, de San Juana. Sor Siempre Juana la le decías, confundo con Sor Juana, Sí, pues que pero sí no tiene nada que tiene. ver con Sor Juana No, Inés de la Cruz. igual tiene una pluma venenosa. Exacto, pero lo que me llama mucho la atención es este detalle con nombres y apellidos de todo lo que sucedió, y finalmente de lo que ella habla es que en la agencia del Estado mexicano, Notimex, lo que ella se encontró fue corrupción en todos sus niveles y sentidos. Que quizá eso al final del día es lo que causa la debacle de Notimex por unas y por otras, pero al mismo tiempo llama mucho la atención cómo ella denuncia o habla sobre el fuego amigo, que se puede llamar, ¿no? Es decir, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social haciendo un trabajo versus la dirección de Notimex apoyando al sindicato, y la dirección de Notimex en contra del sindicato corrupto. Es decir, ahí hay como toda una... y decenas de... ella menciona, ¿no? De denuncias penales presentadas ante la Fiscalía 1, 2 y 3, de las cuales no sabemos nada, además, ¿no? Y lo que remata diciendo es cómo más de 500 millones de pesos terminan repartiéndose de manera desigual y hasta corrupta, entre algunos de los trabajadores, personas que ella llama esquiroles, personas que ella llama aviadores, personas que ella dice que ni siquiera eran sindicalizados o que habían trabajado muy poco tiempo en la empresa, y que se llevan pues millones de pesos, 1, 2, 3 millones de pesos como liquidaciones, ¿no? Entonces, quizá lo más tremendo de todas las declaraciones y todo lo que ha pasado en el caso de Notimex es cómo efectivamente nos quedamos sin una agencia del Estado mexicano con una historia gigante, y pues nada más en términos de fotografía, todo lo que ella misma decía que tenía la fototeca de Notimex. Y la pregunta es qué será de esas cosas. Ustedes pudieron leer el texto hizo 2 textos sobre Sor Juana. Leí uno de los dos. ¿Y qué les pareció? Bueno, en principio, digo, ya viéndolo en un estricto sentido periodístico, debo suponer que tiene los elementos, o tiene la evidencia para sostener lo que escribe, porque de otra forma sería una infamia y la puede meter hasta en un pedo legal, ¿sí? Segundo, al margen de lo que sí se ha visto en medios de comunicación, digo, están aquellos a los que el propio presidente califica de buitres en un contexto electoral, que no están desaprovechando en absoluto ambos escritos de San Juana, y también en aquellos medios que son, digamos, no amigables, sino hasta cierto punto afines a estas corrientes de izquierda, si es que existe eso, dentro del movimiento de la 4T. Me parece que están haciendo una descalificación, más con un ánimo personal, porque hay que decir que San Juana le cae mal al 95% de los periodistas de este país, ¿no? Es una cuestión también personal. Ahora, al margen de eso, ¿sí? Pueda demostrar o no, me parece que la trama de Notimex sí exhibe una corrupción que de manera persistente y cada día el presidente de este país niega que exista. O sea, hay corrupción, desde luego,
y le truena todo eso por un montón de lados, pero aunque escuchaba a Pigmeno Ibarra esta mañana decir que San Juana se equivoca y el presidente simplemente sentenciando que es falso lo que escribe, pues me parece que revela, ¿sí?, lo que existe pues en drenajes del actual gobierno. Entonces, Porque ahí explica, porque en realidad también lo que dice es que los funcionarios de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social le piden el 20% de las liquidaciones sí, para la campaña de Claudia mira, Sheinbaum. yo no Pero dudo, también le piden 20% porque así se estila, sí, dice, pero a ¿no? ver, yo no dudo que le hayan dicho eso, ¿sí? Pero evidentemente me parece más una 30. tranza. El 30, Sí, dice sí, sí. Jorge, me Bueno, para los corrigió. abogados, ¿no? Sí. Eso es así. Los Pero bueno, abogados. Además, el pero sí, sí, 30% sí. para los Ujú. A abogados. lo mejor este funcionario se toma esa Atribuciones. atribución de decir, pues véngase 20% para la campaña. ¿Cuándo se los quería embolsar? Claro. Vayamos a Sí, saber. sí, ¿Sí? independiente de eso, O sea, pedirle el pero dinero, ¿no? Me por mucho que varios compañeros, compañeras tilden de desleal, de mentirosa, de oscura, de truculenta a San Juana, digo, finalmente hay un trabajo periodístico que la avala. Digo, eso no necesariamente te acredita o puede acreditar a cualquiera a ser conductora de un proyecto de ese nivel, pero digamos, la tarea periodística ahí está, ¿no? Y la solvencia también. Te puede gustar o no te puede gustar cómo escribe, la manera en que aborda los temas, pero no tiene fama de difamadora, ¿no? Y por mucho que se quiera poner febril, dando nombres y citando cantidades, pues me parece muy difícil que se lo esté sacando de la manga, No, es un trabajo ¿no? periodístico, sí. Entonces, Ella digo, puntualmente sabe cuánto le dieron a cada quien. Y puede lo caer esto exhibe. en lo que dice San Juana versus lo que va a decir todo el aparato. Ujú. Pero el hecho de que Carmen Lira le haya abierto las páginas de La Jornada, que digo, finalmente es el medio favorito del presidente o de este gobierno, en donde cabe decir que el vocero presidencial también formó parte de la redacción de ese diario, pues no creo que lo haya hecho por una cuestión de mera amistad o... O pluralidad Exactamente. informativa. ¿A ti qué te pareció, Jorge, o qué? ¿Por qué Mira. estás tan callado? Nada más me corregiste No, que en no, lugar no, de es que 20% era sí. el 30%. Es que Sí. es lo que nos están cobrando. Es el 30% a los abogados, es lo que dice el documento, Ujú. pero habla no habla de 500 millones, habla de 250 millones, ¿no? Lo que al final se les da. Exacto, porque al inicio eran 250. 500. No, al inicio la propuesta que ella acusa, digamos, Exacto, la trama que dice, a ver, esto se intentó incluso mediante un soborno Exacto. de 11 millones de pesos, es decir, me ofrecían, dice San Juana, 11 millones de pesos para que yo aceptara y convenciera y bajo esa línea se diera la liquidación 150 millones de pesos. De esos 150 millones de pesos, la condición era que el 20% se destinara a la campaña de Sheinbaum. Es lo que dice San Juana Martínez. Ese es el dato que aporta. Y menciona a un funcionario que ahora entiendo es el secretario de la Secretaría del Trabajo, que en ese momento era un funcionario de Subsecretario. Sí, de alcalde. Ujú. Y por otro lado, la trama que involucra al papá de la exsecretaria del Trabajo y actual secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, que es el abogado que precisamente está metido en esta trama y en donde ya el conflicto de interés ya es muy marcado. Arturo Alcalde. Arturo Alcalde. Entonces, esos son los datos que aporta San Juana, además de establecer esta dinámica de recursos que serían desviados a una campaña política en preparación, que es la de Claudia Sheinbaum. Y me llama la atención, a partir de lo que están diciendo ustedes, lo que le responde San Juan al presidente, después de que el presidente hoy en la mañana negara que esto sea así, en el estilo del presidente, que es no
no refiere dato duro, simplemente a partir de un estratagema ad hominem de apoyar a un personaje, es decir, en este caso dice, bueno, la secretaria actual de Gobernación, exsecretaria del Trabajo, es una persona intachable, el funcionario que en ese momento era el subsecretario, ahora es secretario, también es un personaje que no lo haría, no se prestaría a esto, y Claudia Sheinbaum mucho menos. No se va al fondo del asunto, ni siquiera pone en duda lo que dice, digamos, la versión simplemente la niega, aduciendo que los personajes son honestos, involucrados en este tipo de actos son completamente honestos. ¿Qué es lo que hace siempre? ¿Qué es lo que hace siempre? Señalamiento bueno, aquí documentado de corrupción. Lo que me parece interesante es lo que responde San Juana Martínez después, en un post de su cuenta de X, en donde dice, efectivamente, el presidente me pide pruebas y sí, con mucho gusto, las pruebas están ya en manos de mis abogados, que son los encargados de poner la denuncia. Es decir, ya hay una denuncia de por medio en donde San Juana Martínez seguramente aportará información relevante. Quiero entender que pruebe, además de todos los mecanismos que se utilizaron, en donde se involucran los modus operandi del sindicalismo charro, también tendrá que aportar datos relacionados con lo que dice acerca del dinero que iba a ser destinado o que ella le ofrecen o le dicen que va a ser destinado el 20% de una cantidad. En el caso que le ofrecen son 150 millones de pesos. De esos 150 millones de pesos, 30 millones de pesos vinculados, relacionados a la campaña de Claudia Sheinbaum. Eso es lo que me parece interesante. A mí, ¿sabes qué me parece también interesante? Además de lo que tú estás mencionando, dos cosas. Bueno, una que están relacionadas. Es decir, hay un sistema de medios públicos y hay un vocero o jefe de la Oficina de Comunicación Social, es decir, el encargado de la comunicación, se podría decir, política de este gobierno. Y ella a ambos les dice, ella refiere, dice, el primero dijo, ella llega a Notimex en marzo del 2019 y dice, un poco diciendo, yo acepté el cargo porque me dijeron, o Jesús Ramírez, que es el encargado de la comunicación social, iba a arreglar el problema con el sindicato. Que fue la instrucción que le dio el presidente. Exacto, ¿no? Y no lo arregló. Es decir, yo llegué y no estaba arreglado. Sí. Y dos, el sistema de medios públicos nunca le dio espacio para que ella pudiera poner, siendo, dijéramos, de la misma casa. Que es una denuncia interesante también. Exacto, que nunca le abrieron un espacio para poder decir qué quieren. Y la respuesta... Que involucra a Genaro Villamil directamente. Y la respuesta que Genaro Villamil le da y le dice, es que aquí venimos, tú escogiste el conflicto y se trata de conciliar. Y entonces ella dice, no estamos para conciliar con la corrupción, estamos para transformar. Ella como que, comillas, se creyó el tema de la cuarta transformación, que es de verdad, que yo la verdad lo dudo mucho, pero bueno, más allá de eso. No, porque ella, el argumento de ella para decir esto también me parece interesante, exacto, porque el argumento es, los 250 millones de pesos que se dieron finalmente en este arreglo en el que ya no participó San Juana Martínez, se dan en un contexto en el que se da más de lo que se tenía que dar. Eso es lo que dice San Juana Martínez. Los 150 millones de pesos de los que ella habla al inicio estaban en el rango de lo que se tenía que dar, es lo que aduce San Juana Martínez. Y por eso el gobierno, o lo que dice, le ofrecía, la Secretaría de Trabajo le ofrecían, acepta ya que demos los 150, te damos a ti 11 millones de pesos, acepta que se den los 150 millones y arreglemos este asunto. Por cierto, de esos 150, el 20% es para acá, pero acepta ya que eso funcione así. Entonces, cuando se habla de 250 millones de pesos, hay una implicación de que hay 100 millones de pesos más de los que se tenían que haber dado. Y eso me parece bien interesante, porque si es una irregularidad, si efectivamente tiene documentado cuántos de esos 100 millones o más de 100 millones de pesos fueron entregados de manera irregular, pues va a ser un escándalo que involucra al gobierno del presidente de la República.
Porque Sí, y un poco lo que yo refería era como durante el conflicto estos dos personajes, Jesús Ramírez y Genaro Villamil, dejaron el conflicto, en manos de la la dejaron Secretaría del sola, Trabajo. ¿no? O sea, como Curiosamente, no hubo porque nada ahí, ni arreglaron el problema, que era la instrucción presidencial, que arreglaran el problema con No, el volvemos a lo sindicato, mismo, es una ni, o cosa sea, era como, de algo si, personal. exacto, como si estuvieran en contra de la persona que fue designada por el presidente para dirigir la agencia del Estado O más mexicano. bien- Y que todo este cóctel, ujú, ¿no? Termina en esta liquidación corrupta, pero previo a esto es toda esta campaña de difamación y toda esta campaña de no abrirle espacios, toda esta campaña muy pro el sindicato y poco atendiendo a la dirección de la agencia, ¿no? Que termina por reventar una agencia y nos deja a todas los mexicanos y las Bueno, que tampoco era mexicanas. una agencia que le sí, importaba. bueno, esa ahí, agencia, a ver, sí, yo ahí no. No es porque No la me duele agencia fuera tanto que la buena o agencia mala, desaparezca. yo no estoy diciendo eso. Tú tienes una estructura y una institución del Estado mexicano y siempre se puede componer Me cualquier parece que cosa. San Juana se convirtió ¿no? en una figura Y- incómoda, Sí, muy claro, muy incómoda, rápido, pero además pero a los 5 inmediatamente. minutos. Porque aparte se generó un ruido innecesario que no le cayó bien ni a la gente que está dentro de la estructura de la comunicación de este gobierno, y tampoco gremialmente cayó bien. Digo, Sí, todo el mundo como que la dejó sola. pues yo no sé si alguna vez estuvo No, acompañada, ya porque, lo sé, porque claro. tiene muy pocas simpatías Tiene en poca el gremio, simpatía, ¿sí? sí. Ahora, pero eso es punto y aparte. Ujú. Aquí el tema, que a final de cuentas es de lo que hablamos, es de lo que demuestra esto desde una perspectiva estrictamente periodística. Entonces, pues para mí lo que revela es un capítulo más de esta corrupción que aún anida, a pesar de las negaciones presidenciales, en el sistema. Y no estoy diciendo que es peor que del pasado, ni mucho menos. Aquí no se trata de hacer tablas comparativas. Simple y sencillamente que esta retórica diaria empleada por el presidente, pues un día tras otro se le va contradiciendo. Oye, ¿sí? pero ahí mencionas una cosa bien interesante. Cada que al presidente le molesta algo, sale diciendo que el otro es o muy honesto, o en este caso, en el caso de Loret, y ahí te pregunto, No, pues ahí Jorge, hace, este reportaje que sacó Carlos Loret, que ya nos vas a contar de qué se trata, sobre el hijo del presidente y lo que el presidente, más allá del contenido que se tiene que explicar ahorita un poco, pero lo que quiero decir es cómo el presidente reacciona, que es lo que tú decías, frente a un hecho que le Ujú, molesta ujú. o no le gusta, ¿no? Diciendo que, pues que Carlos Loret, además de todo, Ujú. es un corrupto. Pues Carlos Loret podría hacer muchas cosas, pero o es un delincuente y entonces hay que meterlo en la cárcel y no lo ha hecho, ¿no? Pero porque enriquecerse no es un delito en este país. Tener mucho o poco dinero no es un delito. Es un delito hacerlo de manera ilegal, Ujú. pero mientras no se lo pruebes, ahí se me cayó el agua, mientras no se lo pruebes y no lo ha probado. Sí, a ver, la debilidad del presidente al final son los datos duros. O sea, finalmente el presidente, la crítica que ha recibido de la prensa cuando hay revelaciones sobre actos de corrupción o indicios de actos de corrupción o presuntos actos de corrupción, los datos duros nunca los responde. Siempre pues, se va su estrategia, su estratagema retórica es desacreditas al mensajero o arropas al acusado, digamos, si está ¿Y dentro eso de tu sigue gobierno. funcionando hoy? Eso le sigue, bueno, a él le Sí. sigue. a sus fieles. Bueno, ¿Sí? yo creo No que sé, le sigue, pregunto. le sigue funcionando Si todavía le da réditos. en el sentido, es que eso no lo sabemos, porque eso lo vamos a tener que ver cuando los datos duros nos lo digan. Es decir, la elección del 24 va a ser un plebiscito interesante.
Pero a ver, el caso que señalas, en donde está involucrado pues, un medio de comunicación, un periodista, que ya había anunciado desde el año pasado que tenían en su redacción 40 horas de grabaciones, en donde se involucraba a sus hijos. Carlos Loret de Mola. Carlos Loret de Mola, en el medio en el que trabaja, en Latinos. Y abre este año con un reportaje en donde se le involucra al hijo de López Obrador, hay que decirlo también, sin que se mencione, basando la investigación en una serie de audios en donde se identifica, ¿Cómo se le menciona? Se identifica a un empresario, amigo de Gonzalo López Beltrán, el hijo menor del presidente, bueno, el tercero de los hijos del presidente, de su primer matrimonio, digamos, el hijo menor del primer matrimonio, en donde se le ubica al hijo del presidente en un esquema de tráfico de influencias para beneficiar al amigo, que es un empresario que tiene minas de balastro, se llama esta piedra que se pone en los rieles del ferrocarril, utilizado ahora en el Tren Maya. Y estamos hablando de contratos arriba de 100 millones de pesos, en fin. La relación con el hijo es a partir de, entiendo que es algo conocido, la relación de amistad entre el empresario y el hijo de López Obrador, pero también a raíz de que en las conversaciones se menciona a Bobby. Bobby, en las cuentas de redes sociales del hijo de López Obrador, se identifica como Bobby López. Entonces, a partir de esos dos elementos, de el conocimiento público de que el hijo de López Obrador es amigo de este empresario, y a partir del dato de que se identifica como Bobby López, nada más, a partir de esos dos elementos, queda para los periodistas establecido que efectivamente es el hijo de López Obrador al que se refieren en las grabaciones, y en las grabaciones lo que se dice, lo que dice el empresario, que es a quien graban, es que pues prácticamente el encargado por parte del presidente para este proyecto, para esto en específico, la compra de balastro, es Gonzalo López Obrador. ¿Gonzalo? Sí, es Gonzalo, ¿verdad? Sí. Y en ese caso es el único elemento de prueba. Suena lógico, parece verosímil, pero tampoco lo alcanza a probar, ¿no? Entonces, el periodismo, lo sabemos nosotros, se basa en la verosimilitud, no se basa en las verdades absolutas, y en este caso me parece que es un reportaje verosímil. Del otro lado, del lado del presidente, del lado de Palacio Nacional, pues corresponde responder con dato duro, ¿no? No responde con dato duro, responde con una crítica al periodista, con una crítica en donde pues le asume que la riqueza el patrimonial que tiene Loret de Mola es vasta, y pues hay una manera insidiosa de decirlo en donde pareciera que es una riqueza que se ha construido a partir de hacer un periodismo no necesariamente ético. Y ese es el discurso que el presidente de la República asume cuando se le critica o cuando se denuncia que sus hijos están involucrados en casos de corrupción. Me parece que hay puntos de ambos lados de la historia. Me parece que sí hay una intencionalidad de parte del medio, de parte del periodista, de a toda costa tratar de probar que los hijos del presidente están involucrados en actos de corrupción. Me parece que hay una historia, la que presenta en específico esta semana, es una historia en donde lo que podemos decir es que hay verosimilitud ahí, pero tampoco podemos asumir que sea un reportaje probatorio al 100%. Pero la respuesta del otro lado lo que trata de hacer es simplemente minimizar la historia, aduciendo que quien la cuenta es un periodista corrupto, y por lo tanto, pues no tengo nada que contestar. Claro, porque además dice es corrupto porque gana $1 millón al año. Es corrupto porque gana muy bien, ¿no? Ni siquiera sabe que gana $1 millón. Él cree dice, que es probable que gane $1 millón. Pero gana muy bien. Los ministros ganan eso, ¿no? Entonces, pero esto me parece muy interesante porque además es como comparar peras y manzanas. Es decir, creer que un periodista, independientemente de lo que sea, gane mucho, poco o nada de dinero, ¿no?
es comparable a lo que tiene que sí responder un funcionario público o la familia de un funcionario público. Son reglas diferentes. Son reglas Las reglas del juego diferentes están establecidas. y son miradas y trayectorias distintas y no son comparables bajo ninguna circunstancia. O sea, porque no es ilegal, hasta donde yo sé, que las personas ganen mucho dinero, ¿no? Es decir, Nacho, ¿cuánto ganas? porque Slim, ¿cuánto ganará Carlos Slim? No creo que tenga un sueldo, me parece que él capitaliza sus empresas. Bueno, por eso, pero ya está ¿tú jubilado. crees que Carlos Slim está jubilado, ¿no? Bueno, pero a Carlos tus Slim, hijos, Carlos ¿cuánto Slim crees? no es periodista. No, ya lo sé, pero es no, a ver, es a un ver. ente privado. Sí. Empresario. Es que estamos hablando de periodistas. Es que ese es el tema, tratar de mezclar las cosas. Exacto. No, no, mira, aquí, yo no aquí creo el que se asunto es- valga. La pregunta es, Si el periodista no, además no tiene por qué ser pobre, punto. No estoy de acuerdo. No, pero a ver, a ver. al contrario, tendría Pero que aquí- estar bien pagado. Aquí no se Exacto. trata de si gana 1 millón, 2 millones, 5 millones. O 5 pesos. Eso a mí me tiene sin cuidado. Exacto. ¿sí? Pero eso a lo que el presidente No, dice que espérame. como gana esto, No, a ver, es ¿en corrupto. dónde tiene razón el presidente? ¿En que Carlos Loret ha faltado a la ética periodística? Sí. No una vez, chingo de veces, ¿sí? Y eso es incuestionable, irrebatible. Digo, desde el momento en que hizo su montaje y se prestó para ello, ahí está. Esa es una mancha que lo persigue. Ahora, que eso lo imprima siempre en el trabajo periodístico que presenta, pues eso es otra cosa. Y a mí me parece que no. Creo que Latinos es quien posiblemente uno de los medios que más y mejor ha documentado las triquiñuelas y corrupciones de este gobierno. Sí, claro. Entonces, aquí efectivamente hay audios, digo, se toman la molestia de cotejar eso con contratos, con documentos, y por lo menos encontramos o presentan coincidencias de una cosa con la otra. Es decir, no es simplemente que se escucharon los audios y hasta ahí se acabó, porque ahora ya puedes decir que eso se hace con inteligencia artificial. Ahora, Sí. del otro lado, los argumentos presidenciales, pues me parecen totalmente equivocados, ¿no? López Obrador lo que hace siempre es que descalifica, vuelve a esta mamada de yo le cambio mi riqueza y mis propiedades por la suya, lo cual es un sinsentido, porque si el señor está jodido, pues él estará jodido, pero no Claro. tiene todo el mundo por qué estar así. Ahora, ¿qué es lo que debiera hacerse desde un aparato de comunicación? Pues respóndale con datos duros, exhíbalo también, ¿no? No necesariamente con exhibirlo, estoy hablando de la persona de Loret, sino del trabajo periodístico que se presenta. Eso no ocurre. Entonces, ¿Cómo podrías tú exhibirlo? pues, es decir, diciendo, pues le esto que desmiento, dice le es falso desmiento. por esto y por esto, Entonces, esto que mira, dice es le falso por desmientes esto. documento por documento, ¿no? Ah, Se lo ok. refutas. Pero Si no, es que fuera, pero no descalificas. si es que no fuera y real. lo que hace López Obrador siempre que hay un señalamiento de corrupción, que los hay al por Muchísimos. mayor, ¿sí? Pues es eso, reduce todo a infamar a quien se lo presenta, a aventarse unas peroratas enormes, como si no supiéramos en este país quiénes son los corruptos o la historia de corrupción que envuelve a los dueños de los medios de comunicación, que en este mismo programa lo hemos dicho y reiterado una y otra vez, pero eso ya no es válido. O sea, no lo es válido para aquellos que no son sus fieles seguidores, ¿sí? Mm. Pero bueno, pues él le habla a su audiencia, a un público cautivo que pues no quiere perder en una elección que se avecina. Con ello estoy descalificando la capacidad analítica de aquellos que son fieles al movimiento de ninguna manera, ¿sí? Porque me parece que hay suficiente información y suficiente solvencia intelectual para comprender qué onda. Pero si uno compara un vis a vis de si este gobierno es más corrupto que los anteriores, pues a lo mejor, o lo más probable es que el consenso general sea que no, incluido aquellos que sigan fieles al PAN o al PRI,
pues digo, es un mierdero todo lo que hicieron durante décadas, ¿no? Pero eso es otra cosa. Aquí el punto es, si desde el estricto plano periodístico se está aportando evidencia suficiente que vuelva verosímil una investigación, pues me parece que sí. Si desde esa misma tesitura se está dando una respuesta que desacredite o descalifique ese trabajo periodístico, pues es totalmente claro que no. Mira, hay un elemento interesante que el propio reportaje menciona, que me parece que es digno de estudiar el asunto. Esta es una empresa que tiene una mina de balastro y que entiendo no es fácil de conseguir el mineral, entiendo que es un mineral. Incluso se menciona en el reportaje que la propia empresa de Carlos Slim, que está construyendo otro tramo, les pide a esta empresa que le vendan. No, es que creo que el empresario, lo que dice el reportaje es que el empresario es dueño de la mina. Sí. Tiene derechos de explotación de esa mina. Sí. Y él tiene... De la trituración de la trituración. transportación. Sí, pero hay un tercero que le compra a él para venderle a Carso. Es lo que dice el reportaje. Ah, bueno, algo así. O sea, lo que voy es que si eres un competidor o eres una empresa que tienes el control de la venta de balastro, pues se puede justificar por qué te están comprando a ti. Me parece que ese es un argumento válido para refutar por qué le estoy comprando a esa empresa. Si el empresario es amigo del hijo del presidente, bueno, eso es otra cosa. Seguramente esa relación también acerca al empresario al Palacio Nacional. Pero me parece que la ilegalidad se da cuando el tráfico de influencias es el origen de que un empresario tenga los contratos millonarios que puede llegar a tener. Eso lo puedes refutar con datos duros a partir de demostrar que la empresa que tienes o el servicio que prestas, pues básicamente tienes una especie de monopolio y no hay quien más venda balastro. O si es que efectivamente nada más hay una mina de balastros y tendrías que haber documentado eso en el reportaje. Es decir, la única mina de balastro que hay en todo el país es esta. No, es la más próxima, porque el negocio no está en el material en sí, sino en el flete. ¿Sí? En el flete es donde está la ganancia. Entonces, si la mina está en Veracruz. Sí, en el sur de Veracruz. Entonces, si de ahí a la península se ganaron no sé cuántas millonadas. 250 millones. ¿No? Entonces, pues imagínate que la lleven desde San Luis Potosí o desde Zacatecas. Pues sí, pero tú como periodista lo que tendrías que haber hecho es decir, a ver, este señor está cobrando esto, pero si lo transportas desde Tijuana, supongamos que allá hubiera una mina, no sé, yo no tengo ni idea, ¿no? Te saldría en esto, es decir, creo que el reportaje en términos periodísticos no se adentró en el mercado. No se adentró en el mercado. Si tú dices que tampoco era el propósito, no, creo. Ya lo sé. O sea, el propósito era evidenciar a los hijos del presidente. Ahora, te digo, a ver. ¿Y esto periodísticamente es bueno o malo? A ver, pero a ver. Bueno, pues es una faceta de... A ver, pero ahí te va. Es un ángulo periodístico. A nosotros nos ha tocado en nuestro trabajo editorial casos como este. Nos ha tocado presenciar casos como este o que nos filtren. Claro. A ver. Todos los audios son filtrados. Esto que Loret está presentando, a todas luces, tiene cara de que alguien, un actor, un tercero, fue armando el expediente, exacto, fue haciendo las solicitudes de información, obtuvo los documentos, al mismo tiempo de que complementó con las grabaciones, que habrá que ver cómo se obtuvieron. Pero es un expediente armado, que se le entregó al medio o al periodista. Absolutamente. Aquí sí es importante lo que decía Sonia, que el periodista tendría que haber hecho un trabajo más complementario. Investigar más el mercado. A ver, ¿por qué? Tampoco pasó con la Casa Blanca. Tampoco pasó con la Casa Blanca. El mercado de la venta de balastro y el transporte, que es también caro. ¿Quién más? ¿Qué jugadores están en el mercado? Exacto. ¿Y por qué ganó el amigo del hijo del presidente?
¿tenía o no tenía posibilidades de ganar en una licitación pública? Pues quizás no, o quizás sí, porque es uno El de los único. que simplemente O porque tiene la es el más capacidad. cercano, Ahora hay que etcétera, recordar no que esto sabemos. es la Eso segunda peri- entrega. Eso Sí. periodísticamente creo que debió haber sido Haberse hecho, importante, claro. ¿no? Y sí, es la segunda entrega, habrá que ver si todo gira en torno a este asunto. Me parece que el asunto gira, los asuntos son variados, involucra más hijos, a más Pero temas. sí tiene que ver con el tema, el gran tema de la corrupción. Tiene que ver con la, ¿Ah? pues sí, Hablando De de, las antes de que se nos muchas agote corrupciones. el tiempo, justamente esta combinación de corrupción institucional y de medios de información afines a esos intereses corruptos es lo que generó el desmadre que estamos atestiguando en Ecuador. Sí, Sí. eso estuvo tremendo. Es increíble cómo... ¿cómo pasamos de Ecuador? Ya estamos No, en Ecuador, bueno, ok. Ya estamos en Ni Ecuador. sentí cómo llegué a No, Ecuador. no, pues es que es la magia. La magia Es la de la- magia de la tecnología. La magia de la tecnología. Sí. Pero es cierto, está conmocionando al país. Es que es muy cabrón y sobre todo cómo se vuelve a repetir. A ver, pero explícanos de qué se trató, porque seguramente muchas personas no saben Bueno, de qué se trató. el gran escándalo que sacude pues a medio planeta, que dudo mucho que en China y en la India les interese un carajo Ecuador, ¿no? Pero, ¿Quién sabe? bueno, pues quién sabe, pero yo creo que no. Bueno, es que entran unos chavos armados, ¿no? Unas escopetas ahí muy hediondas y unas pistolillas. No, y unas Pero granadas. bueno, pues llegan y se meten a un estudio de televisión En vivo. en vivo. Digo que pues puede traer un martillo y yo también como que me acalambro, ¿no? Pero bueno, aquí estamos hablando de lo que pasó en Ecuador. Bueno. Llegan. Encapuchados. Sí. Porque las horas previas se había fugado El Fito. el Fito Girón. El Fito Girón con barba. ¿Quién Entonces, es el Fito bueno, Girón? pues el No, o sea, líder. no se pide Girón. el capo, no, pues ese- Ah, Un capo de No, narcotráfico ecuatoriano. Sí, pero Sí, Fito sí. Girón es uno que... Un cantante, ¿no? Ah, ¿Qué era? no, No, sí. un conductor. Un conductor, ok. Bueno, entonces, se supone que este es el capo de una de las organizaciones criminales largamente vinculadas, o si no, al cartel de Sinaloa, al Jalisco Nueva Generación. Y no quiero repetir eso porque, pues, francamente me parece una retórica muy desgastada, un discurso muy insertado, en fin, esas cosas que de lo que he escrito y he hablado mucho. Pero, Sobre los cárteles. pues que no existen, ¿no? Ok, Como sí, tal, pero ahorita como no tal. lo vamos a Bueno, abordar. no, eso no lo vamos a abordar. Pero bueno, a final de cuentas son estructuras criminales, Sí. ¿no? Metidas en el tema de la droga, ¿sí? Pero también que nacen y se crecen debido, bueno, este señor se fuga de la prisión, el presidente, que es un chavo Que recién acaba de tomar sí, el en poder. noviembre, ¿no? Hace, o sea, quiere hacer una especie como de réplica a lo que hizo El Salvador. Bukele, ¿no? Y pues se le subleva la malandrada, ¿no? En las prisiones y llega esta pequeña célula, se mete al estudio donde está conduciéndose el noticiario de la tarde. Daniel Noboa es Sí, el sí, es un presidente chavo de de 35 Ecuador. años, en fin, nieto e hijo de los dueños De su abuelo y de su papá. Sí. También del mismo apellido. No, estos señores son los caciques de todo el siglo XX y hasta ahorita. De Ecuador. Dueños del arroz, dueños de los platanales, dueños del país. Son los hombres más ricos, ¿no? De ahí del país. Y bueno. Unos oligarcas despreciables. Sí. No, despreciables, no, bueno. pero son los oligarcas. Ok. ¿No? Entonces, el nuevo presidente quiere aplicar una mano dura. Hay toda esta insurrección malandresca, ¿no? En donde, pues, de manera consonante, todas las estructuras de crimen, en teoría antagónicas, pues se sumen, ¿no? O por lo menos operan o se sublevan de manera simultánea. Ahora, ¿qué es lo que pasa acá? Cuando uno voltea al pasado reciente, a los dos anteriores
periodos presidenciales, los que siguen después del mandato de Correa, que termina en 17, pues uno ve los de Lenín Moreno y Guillermo Lazo, que es como Correa, por ejemplo, que deja el cargo presidencial en el 2017, que es un tipo vilipendiado, perseguido por los regímenes posteriores. Él deja la tasa criminal en Ecuador en menos de 6 asesinatos por cada 100,000 habitantes. Cuando termina Lazo, que es el presidente que ni siquiera termina, nuevo llega a suplantarlo al final de su mandato, ya trae 46 asesinatos por cada 100,000 y trae un desmadre en Guayaquil y todo. Ok. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, hasta la mafia albanesa está metida ahí en Ecuador, ¿no? ¿Por qué? Pues porque tiene puertos. Que eso, fíjate, este dato es bien interesante porque las cifras internacionales, de organismos internacionales, te dicen que cuando traes una dinámica de 20 asesinatos, 25, 20 asesinatos incluso por cada 100,000, ya es una crisis, ya es una epidemia de violencia. México trae 26. Sí, por ahí, ya es una epidemia de violencia. Ahora imagínate 40 y tantos asesinatos por cada 100,000 habitantes. México, si México trae 26, estamos hablando que en Ecuador el impacto de la violencia es prácticamente mucho más que el doble, porque es un país más pequeño territorialmente hablando por el número de personas. Pero a ver, hay que ver aquí, y es por eso que señalaba, esto ocurre acuérdense que el ex embajador de Estados Unidos, que no recuerdo ahorita cómo se llama, Michael algo. Corleone. ¿De aquí de México? No, de embajador de Estados Unidos en Ecuador. Él habla de los narcogenerales en Ecuador, ¿sí? Entonces, ¿cómo la cúpula militar... ¿Se le reveló? No se le reveló, está totalmente corrompida. Y cómo Lenín Moreno llega y según él, ¿no? Para combatir la corrupción, porque esa es la bandera de cada presidente que llega, pues el cabrón se pone y adelgaza las estructuras del Estado, pone en un mismo ministerio a la instancia encargada de procurar justicia, de investigar, de tener el control penitenciario. Y bueno, pues a este señor se le dispara el índice criminal y luego su cuñado es vinculado a operaciones que hace junto con los albaneses en el movimiento de narcóticos a través de los puertos marítimos de Ecuador. Pero también hay que, y vuelvo a insistir sobre el tema, todos los proyectos en ciernes que están puestos sobre Ecuador, que tienen que ver con el petróleo, que tienen que ver con la minería y que tienen que ver con la generación de energías limpias, entre comillas, ¿sí? Entonces, cuando se juntan todos esos paquetes que disparan una economía multibillonaria, pues la corrupción no hace sino desatarse. Entonces, ese es el caldo de cultivo en donde se fortalecen y se multiplican estos grupos criminales señalados por sus vínculos con el tráfico de drogas. Pero aquí, a final de cuentas... El medio de comunicación. Espérame. Pero aquí a lo que vamos es cuál fue la cobertura de los medios ecuatorianos sobre todo No, pues también. Muchos de estos medios, muchos de estos periodistas se encargaron de crucificar a Correa y de enaltecer las acciones gubernamentales de los anteriores dos presidentes o de los dos posteriores presidentes después de Correa. Y yo no estoy con esto defendiendo la figura de Rafael Correa, sino que como un periodismo subordinado al poder público, mercachifle, mequetrefes, ¿no? Es finalmente genera estos ambientes, saca del foco muchas de las acciones que colocan finalmente una situación tan penosa, tan peligrosa como esta que estamos de crisis institucional incluso. Ahora, aguas, porque eso lo tenemos aquí en México por regiones. Oye, eso lo tenemos en Tamaulipas, eso lo tenemos en Zacatecas. Sí, que fue una especie de culiacanazo, que nosotros ya más o menos habíamos visto, no fue a ese nivel, es decir, pero sí hubo una amenaza, por ejemplo, en Culiacán, cuando la primera vez que intentaron o que detuvieron a Ovidio Guzmán,
Recuerden que hubo una amenaza y tenían copado la zona habitacional de las familias de los militares, ¿no? Sí. Pero bueno, lo que ocurrió allá, lo que quiere decir es que incluso Correa salió a dar una declaración apoyando a Noboa. Es decir, Bueno, sí. declaró que la fuerza del Estado no podía estar por debajo de la fuerza criminal y que apoyaba las decisiones porque declaró estado de excepción y sacó a los militares, cosa que también de pronto tú cuando ves los protocolos No, de las proclama crisis, de una guerra. de una guerra interna. Interna. Y sacas, lo primero que haces es que sacas al ejército a las calles, ¿no? O sea, A ver, pero a mí como me si llama mucho como la si los atención. malandros estuvieran en las calles esperando en las banquetas No, sentados. pero lo que viene Es un simbólico. Es un desmadre de que Ahora, pero a ver, derechos humanos. A ver, para ir cerrando y regresarnos al tema de medios. A mí me llaman la atención dos cosas que pongo en la mesa. A ver, la primera es esto, es quién elige, o más bien, el impacto de las imágenes que se dan cuando irrumpes con armas no muy sofisticadas, por cierto, y con personal también no muy preparado tácticamente, que por cierto detuvieron inmediatamente después, en cuanto llegó la policía, irrumpen al estudio de televisión en vivo a tomar, que fue muy aparatoso y fue muy escandaloso, es decir, prácticamente fue lo que detonó el escándalo en Ecuador. Pero hay otros casos también interesantes y muy brutales, que en donde aquí la pregunta es si la prensa debería de estar registrando con las imágenes, con la crudeza de las imágenes. Me tocó ver dos en redes sociales, no sé si las televisoras lo pasaron, una ejecución en las prisiones, en una prisión. Eso es una ejecución en donde parece. colgaron a un custodio y otra en donde ejecutaron de un balazo a otro. De muchos balazos, eran como 20 balazos. Pues, digo, Bueno, se murió con uno. El que lo mató fue el primero, ya el resto fue como que la propina. Pero bueno, esas imágenes que estuvieron circulando profusamente el día de ayer, ampliamente en redes sociales, que algunas llegaron, no sé si llegaron a televisión. ¿Qué tanto la prensa tiene, volvemos al tema, qué tanto la prensa tiene que meterse en estos temas y registrar esa crudeza? O tienes que matizar, no la historia, por supuesto, pero sí las imágenes. Creo que basta con hacer una referencia y muy general de lo que, de un hecho. Porque inmediatamente pienso cuando alguna prensa, que en su momento fue la mayoría de la prensa, hacía estas descripciones que rayaban ya en un morbo, en un morbo muy de porno hard. Comenzando por el libro ese de Víctor Ronquillo, de cómo hacían las violaciones y los asesinatos de las chavitas en Ciudad Juárez. Y eso es necesario como un instrumento informativo, periodístico, para fijar un tema. Me parece que no. Me parece que el trabajo periodístico debe explicar y contextualizar los hechos y no ser tan morboso ni tan escatológico, porque pues entonces, pues digo, ¿para qué chingados somos profesionales del manejo informativo? ¿No? Claro, y con esa reflexión del Nacho nos vamos a despedir. Perdón mi francés, pero sí, de pronto, te vamos a perdonar el francés y el ruso que utilizaste en este programa, que es libre, tienes amplia libertad de expresión. Creo que no vamos a nos vemos la próxima semana aquí en Los Periodistas Viven de Noche. Gracias. Mi nombre es Sonia del Valle, Nacho Alvarado y Jorge Torres. Chao.